Buenos días, señores estudiantes, ¿cómo están? Vamos a comenzar la unidad 3, que es la primera unidad del segundo parcial. Y esperando que ya estén todos, digamos, iniciados en este nuevo proceso, que hayan dejado atrás ya todos los exámenes, todos los temas pendientes. Y decirles también que hay algunos de ustedes que no me han subido la última tarea. Por favor, pásenme a mi correo institucional. Para poder, todavía no se han abierto no nos han abierto desde el departamento de informática la posibilidad de subirle las notas, pero ya tienen casi todas las notas excepto las del examen, que me imagino que en esta semana ya se podrá subir. Bueno, señores, entonces con esto creo que hay aquí una persona que ya ha recibido su mail. Por favor, mándeme a mi correo institucional su tarea. Y lo mismo hay otra persona que no le veo acá, que también le falta esa tarea. Bueno, hoy día vamos a comenzar el tema de derechos humanos. Este es un tema bastante amplio, que ustedes habrán tenido posibilidad de verlo durante bachiller. Me imagino que ustedes tocaron ese tema en algunas ocasiones. Aquí nosotros pues vamos a verlo un poquito más profundo, en el sentido que vamos a ir analizando algunos tópicos referidos al tema, y eso vamos a hacerlo a través de 2 talleres. Un taller hoy día y otro taller que sería el próximo día, si es que terminamos en 2 días, o si no sería en definitiva en 3 días, porque ustedes son bastantes estudiantes y tienen que exponer. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a proceder? Decirles que ya está en el aula, ya está subida la tarea de este primer taller, que es taller de derechos humanos, donde se van a profundizar algunas cuestiones, como son las definiciones, los tipos de derechos, la historia de los derechos humanos, unos derechos que se llaman los derechos emergentes, qué son y qué significan. Bueno, algunos tópicos que vamos a ir con ustedes entrañando después de la investigación que van a hacer el día de hoy en este taller virtual. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividirle en 6 grupos al azar, y cada grupo va a dar o va a hacer una investigación. Les voy a leer exactamente lo que indica el tema, lo que está en el aula. Se efectuará una investigación grupal y un informe escrito del tema designado a cada grupo. Los temas serán los siguientes. El 1, definición y características de los derechos humanos. Especifique 3 definiciones de derechos humanos con sus respectivos autores y al menos explique 10 características de los derechos humanos, como universales, inalienables, etc. El tema 2, historia de los derechos humanos, describa los hitos más importantes en referencia a los derechos humanos en la antigüedad, en Grecia, en Roma, en la Edad Media, en las revoluciones burguesas, en el siglo XX con las luchas obreras, sufragismo, Segunda Guerra Mundial, y en la época actual. El 3 sería generación de derechos, explique cómo se elaboró la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y una síntesis del contenido de la misma. Identifique y precise las generaciones de derechos, primera, segunda, tercera y cuarta. Básicamente, en este grupo lo que tiene que hacer es la historia de cómo se gestó la Declaración Universal de Derechos Humanos y esta subdivisión en generación de derechos, las 4 generaciones.
Los derechos emergentes, el grupo 4, define y describa qué es la Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes, DUDE, en siglas, quién la elaboró, su triple dimensión, derechos nuevos, derechos ya contemplados y derechos extendidos con sus respectivos ejemplos. Después está el tema 5, mecanismo de protección de derechos, conceptualice qué son los sistemas universal, regional y nacional de los derechos humanos, cuáles existen en la actualidad, y defina qué son los mecanismos de protección de los derechos humanos como declaraciones, convenciones, pactos, tratados y protocolos. Y por último, el grupo 6, derechos de los animales, describa el contexto de la Declaración de los Derechos de los Animales y una breve síntesis del contenido de la misma. Aborde la situación actual y la vulneración de derechos en las siguientes situaciones: animales silvestres, animales domésticos, animales para el consumo, animales para la recreación, como circos, corrida de toro, pelea de gallo, pelea de perro, y animales de laboratorio. El informe en Word pues contendrá, como todos los informes que hemos indicado, pues una introducción, 2 resultados de la investigación, en función del tema que les haya tocado, y 3 conclusiones. El informe convertido en PDF lo deben subir a la plataforma. Básicamente yo he expuesto hasta el día 1, o sea que si ustedes ya trabajan hoy día en el taller, pues podrán subirlo, terminarlo y subirlo hasta el 1. Bueno, señores, no me queda más, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Pues vamos a dividirles automáticamente en 6 grupos. Ustedes ya saben cómo son. Y van a tener ustedes 45 minutos para hacer el trabajo. Ya están divididas las 6 salas que corresponden a los mismos grupos de trabajo. Y vamos a iniciar. Entonces, por favor, ya pueden entrar a la sala y nos vemos en 45 minutos aquí para la plenaria. Buenos días, doctora. ¿Me podría asignar de nuevo? Es que me conecté desde la computadora. Ya. Gracias. ¿Usted estaba en qué sala o no tenía sala? En la 4. En la 4. Okay. Ya, muy bien. ¿Ya está? Gracias. Bueno, señores, ya hemos realizado la investigación. Cada grupo pues tendrá ya sus resultados. Entonces vamos a ir exponiendo cada uno de ellos. Entonces, por favor, vamos a comenzar con el grupo 1, que se prepare. Todos tienen que indicar algo, todos los componentes del grupo. Y bueno, yo les pido al resto que estén atentos porque esto es un tema de examen, entonces para que
realmente pues tengan un aprendizaje de la investigación que han hecho sus compañeros. Adelante, grupo 1. Muy buenos días, compañeros y doctora. Somos el grupo número 1 y en la mañana de hoy les vamos a hablar acerca de la definición y las características pues, del derecho humano. Como introducción tenemos que para proteger la dignidad, a los seres humanos se nos ha dotado, sin distinción, de atributos inviolables que no pueden ser menoscabados por acción u omisión del poder público, y a esto se lo denomina derechos humanos. Por ejemplo, en un país en que las personas fueran torturadas, en donde las autoridades policiales pudieran entrar sin límite alguno a los hogares, o algunos pacientes fallecieran por falta de provisión de medicamentos, los derechos humanos no tendrían vigencia alguna, haciendo la existencia de dicha persona indigna. Dicho lo anterior, podemos decir que los derechos humanos son atributos inherentes a los seres humanos, que el Estado no los crea ni los inventa. Son anteriores y superiores al Estado y además protegen a las personas frente a las intervenciones arbitrarias o abusivas de los agentes estatales. Estos han sido a favor de las personas, han sido creados a favor de las personas y no del Estado. En consecuencia, y esto es muy importante de entender, los derechos humanos no solo los viola el Estado por medio de acción, no los viola el Estado por medio de acciones o omisiones de los funcionarios. A continuación, mis compañeros van a empezar a describir las definiciones del derecho humano, de los derechos humanos, y posteriormente vamos a ver algunas de las características de esto. Como primer de definición, tenemos que los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Bueno, pues según Héctor Foundes, los derechos humanos son las prerrogativas que conforme al derecho internacional tiene todo individuo frente a los órganos del poder para poder preservar su dignidad como ser humano, y cuya función es excluir la interferencia del Estado en áreas específicas de la vida individual de la persona en este caso. O también el hecho de poder asegurar la prestación de determinados servicios por parte del Estado, para poder satisfacer sus necesidades básicas y que reflejan las exigencias fundamentales que cada ser humano puede formular a la sociedad en la que forma parte. Como tercera definición tenemos que el doctor Borja Ceballos menciona que el derecho es un conjunto de leyes sociales obligatorias que rigen la vida de un grupo humano y delimitan la esfera de acción dentro de la cual cada individuo puede ejercer sus facultades sin ser obstados por los demás. En tal sentido, el derecho se presenta como un sistema de reglas de conducta que establece una coordinación objetiva entre los actos de varios sujetos, y a esto se atribuye a cada uno de ellos una pretensión que los otros están obligados a satisfacer. Bien, como característica tenemos que los derechos humanos son fundamentales para que vivamos en un entorno donde reinen la justicia y la libertad. De ahí sus características, que pueden resumirse en 10 aspectos claves. En primer punto tenemos que los derechos humanos son derechos intrínsecos, es decir, todas las personas los tienen por el hecho de nacer. Segundo punto, son derechos irrenunciables, nadie puede renunciar a ellos ni siquiera por propia voluntad, y por eso mismo son también intransferibles. Como tercera característica tenemos que son derechos inalienables, por lo que nadie los puede suprimir bajo ninguna circunstancia ni se puede despojar de ellos a ninguna persona. Y como cuarta característica es que los derechos humanos son derechos universales. Esta característica es fundamental y significa que todas las personas tienen los mismos derechos sin discriminación alguna y que se aplican a cualquier persona de cualquier parte del mundo. Como quinta característica tenemos que son derechos interdependientes. La estrecha relación entre derechos o grupos de derechos también es clave, ya que el avance de uno favorece el progreso de los demás, mientras que la privación de uno perjudica el ejercicio del resto.
El desarrollo integral de las personas es un todo y, por ejemplo, su derecho a la educación no será efectivo si no tiene a la vez otros derechos, a la salud, al trabajo, a la vivencia, a la libertad de expresión, de tránsito, etc., para poder disfrutar plenamente. Otro caso de interdependencia es el de los derechos políticos, cuyo ejercicio pasa por la existencia de los derechos a la libertad de asociación, a la libertad de expresión y a la igualdad y no discriminación. También son derechos indivisibles, todos son derechos humanos, merecen la misma atención y tienen la misma vigencia. Ni se puede prescindir de uno, ni se puede disfrutar de uno a costa de otro, porque todos ellos se encuentran unidos y forman parte de un todo, de una misma construcción. No hay pues separación ni jerarquía entre ellos, y los derechos civiles y políticos tienen el mismo peso que los derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, otra de las características de los derechos tenemos que son derechos progresivos, que una vez conseguido un avance en el ejercicio y la tutela de un derecho humano, ya no se puede eliminar, ni limitar ni restringir posteriormente. Al contrario, se debe seguir progresando en su cumplimiento, porque la propia filosofía de los derechos humanos obliga a su constante mejoría. También tenemos que los derechos son imprescriptibles, es decir, que los derechos humanos no se prescriben y no tienen fecha de caducidad por ningún motivo. Otra de las características de los derechos humanos es que son derechos inderogables, es decir, que no se los puede anular. Hay un grupo de derechos que deben ser respetados siempre, sin excepción, como el derecho a la vida, el derecho a no ser esclavizado y a no ser torturado o a recibir tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, en este caso de parte de otras personas, y a la no discriminación por motivos de raza, religión, origen social o de cualquier otra índole. Además, son derechos también en constante evolución. Aquí tenemos lo que sería la tercera generación, en este caso de los derechos humanos. La Declaración Universal de 1948 fue la conclusión de un proceso evolutivo y el resultado de un momento histórico concreto. Los llamados de tercera generación componen una lista aún abierta que incluye los derechos a un medio ambiente saludable, al desarrollo, a la paz, a la autodeterminación de los pueblos, a la protección de los datos personales o al patrimonio común de la humanidad. Tras los derechos de primera, en este caso de primera generación, que son los civiles y políticos, segundo tenemos económicos, sociales y culturales, y es la nueva tercera generación. Eso no le corresponde a ustedes, eso ya no son características. Ya eso No lo es va a una dar característica general. No, eso no es una característica, eso es una división. Conclusiones. Bien. En conclusiones, los derechos humanos constituyen la base fundamental para el desarrollo de la sociedad y vigencia de un Estado democrático. Gracias a los derechos humanos tenemos una mejor vida de forma justa, con diferentes beneficios, teniendo derechos como libre expresión, libre de pensamiento, que nadie nos puede quitar. Por último, en fin, lo que se busca de los derechos humanos es que sea protegida la dignidad de la persona y que se respete su derecho a la vida. Gracias. También decirles, para complementar un poco la definición de los derechos, decirle que todos nosotros, todos los seres humanos, somos titulares de derechos. Y los estados donde vivimos deben ser los garantes de estos derechos. Obviamente los estados democráticos, porque en los estados autoritarios ustedes saben que ahí pues se violan fácilmente los derechos humanos. Pero en la mayoría de estados democráticos, pues el Estado como tal es el garante de los derechos. También decirle que los derechos son de doble vía. ¿Eso qué significa? Que los derechos, cada derecho implica una obligación. Por ejemplo, si yo tengo el derecho de ser respetado, pues tengo el compromiso de respetar. Entonces, eso significa doble vía. Muy bien, ustedes han indicado algunas definiciones y algunas características, hay muchísimas características de los derechos humanos. Quizá una importante es que los derechos son progresivos, por ejemplo, no solo progresivos en el sentido de que se van adquiriendo
o sea, que no excluyen unos a otros, sino que se van adquiriendo poco a poco, pero también tiene otra acepción de progresivo, quiere decir que en el ciclo humano, por ejemplo, el niño o el recién nacido tiene una serie de derechos que se va ampliando progresivamente conforme va creciendo. Por ejemplo, un lactante pues no consagra su derecho al trabajo por obvias razones. Entonces, quiere decir que los derechos humanos son progresivos en el ciclo de la vida. Y cada ser humano, pues conforme vaya creciendo, va consolidando sus derechos. Bueno, muy bien, este grupo, felicitaciones y vamos al segundo grupo, por favor. Un segundito, doctora. Buenos días, doctora y compañeros. Nosotros somos el grupo 2 y está conformado por Valentina Palacios, Meilín Zamora, Daniel Cedeño, Laís Barcia, Leiber Contreras, Ana Sánchez y quien les habla, Gisela Aguilar. Introducción. A lo largo de la historia se ha podido observar cómo las personas han luchado por sus derechos y después de tantos conflictos se dio la creación de la Declaración Universal de Derechos Humanos establecida el 10 de diciembre de 1948 por la ONU, como contestación a los actos de barbaridad cometidos en la Segunda Guerra Mundial. Los derechos humanos son derechos relacionados a todas las personas, sin distinción alguna de nacionalidad, sexo, color, religión, idioma o cualquier otra condición, ya que todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Estos derechos se basan en el principio de respeto por el individuo, ya que cada persona es un ser moral y racional que merece que lo traten con dignidad, y reciben el nombre de derechos humanos porque son universales. El más remoto fundamento de los derechos humanos puede encontrarse en el relato bíblico de la creación del hombre y es referente a la pobreza y a la esclavitud. Ciertamente no constituye un antecedente como tal de los derechos humanos, pero se le puede considerar como una norma religiosa que ante las personas creyentes y llenas de fe cumplen una función muy similar a los derechos humanos, pues afirman la condición y dignidad del hombre. En Grecia surgen las primeras ciudades de Estado, en las que los ciudadanos compartían vínculos de raza, lengua, mitología, etc. Serían estas ciudades en las que surgirían grandes pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles. Entre los primeros pensadores que aparecieron están los sofistas, quienes basaban su autoridad política en la fuerza. Para ellos el gobierno es una consecuencia del compromiso de los fuertes para humillar a los débiles. Sin embargo, con Platón y Aristóteles se empezó a estudiar la justicia como garantía de la salvaguarda del bien común, la sociedad como una comunicación de hombres libres, la participación política de todos los ciudadanos y la igualdad, pero entre iguales. En Roma, los principales antecedentes de los derechos humanos se encuentran consagrados en dos documentos en específico, que han sido dos de las más grandes aportaciones del derecho romano para la ciencia jurídica, como son las 12 tablas y el Corpus Juris Civilis. Con la influencia del pensamiento filosófico de los estoicos, el derecho romano se vio afectado de manera importante, pues el estoicismo aseguraba que todo el mundo había sido creado para ser gobernado por Dios sin importar su lengua, costumbres o ciudades.
Fue tanta su influencia que a raíz de la prolongación de estas ideas para el pueblo romano era obligatorio obedecer 3 de los principales principios de estas, como lo son la justicia, la moral y la racionalidad. Para que los derechos humanos fueran lo que hoy en día son, existieron muchos sucesos importantes que dieron paso a esto. Algunos de estos son, por ejemplo, la Carta Magna en 1215, que esta tiene su origen en Inglaterra y se conocía como Magna Carta Libertatum, que este documento fue aceptado por el rey Juan I de Inglaterra debido al acoso de los problemas sociales y las graves dificultades en la política exterior. En esta carta existe un fragmento donde indica: nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Otro de estos es el British Petition of Right, que nace en el Parlamento inglés antes del periodo previo a la Guerra Civil Inglesa, siendo aprobada en mayo de 1628 por el rey Carlos I. En esta se establecen limitaciones a los poderes del soberano y establece los derechos del Parlamento y las normas para la libertad de expresión en el Parlamento, la exigencia de elecciones periódicas y el derecho de petición al monarca sin temor a represalias. La Ilustración es una época en la cual hubo muchos cambios. Uno de esos tuvo que ver con los derechos a los humanos. En esta X se desarrolló tanto en Rusia, Francia, Gran Bretaña, Alemania, Países Bajos, entre otros, y dio como consecuencia la independencia de Estados Unidos, seguido de los demás países, naciendo así en la Revolución de Francia, en 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y aquí ya se toma en cuenta los derechos humanos como naturales y universales. Este documento es considerado el precursor de lo que después serían los derechos humanos a nivel internacional. Poco después nacen también la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, texto redactado por Olympe de Gouges. Es uno de los primeros documentos históricos que propone la emancipación femenina en el sentido de la igualdad de derechos o en la equiparación jurídica y legal de las mujeres en relación a los hombres. La revolución burguesa. Las metodologías de cambio se solían incluir el uso de la violencia para obtener los cambios deseados, aunque en la mayoría de los casos se dio este escenario. Bueno, en los procesos revolucionarios, la congregación de la revolución burguesa se efectivizaba a través de procesos revolucionarios, mientras que la crisis de la situación revolucionaria previa puede derivar en un cambio de poder o dejar un escenario latente para estas modificaciones. La congregación de la revolución burguesa se efectivizaba a través de procesos revolucionarios. Soberanía popular. Las revoluciones burguesas impulsan la soberanía popular, propiciando elecciones democráticas para la selección de autoridades que anteriormente detentaban el poder por motivos divinos o hereditarios. Formas del Estado. En la República se utilizaba la elección democrática de un presidente a través del sufragio. Las dos formas más utilizadas en el marco de las revoluciones burguesas fueron la república con la elección democrática de un presidente a través del sufragio y la monarquía constitucional parlamentaria que mantenía la figura de un rey en el poder central. Ordenamiento legal. Los cambios producidos en la sociedad civil por la revolución burguesa tienen un impacto legal concreto, modificándose la estructura jurídica del régimen previo y creándose una nueva que contemple las variaciones realizadas y la ampliación de derechos sociales, políticos y económicos. Principios políticos. Toman valor los conceptos y teorías relacionadas con la libertad, la igualdad y la división de poderes y otras ideas provenientes de la Ilustración. Clases sociales.
ganan visibilidad los obreros, los jornaleros y otros grupos que eran negados en los regímenes previos. Ordenamiento económico. Las modalidades como el mercantilismo, las manufacturas, el empleo por encargo o el capitalismo basado en el desarrollo comercial surgen o toman valor en la eclosión de las revoluciones burguesas. Gracias. En la época actual, se ha dicho que los humanos son invento de la izquierda, que son para beneficio de delincuentes y personas de cierto color político, que deben ganar o que simplemente se pueden perder. En fin, un montón de dichos y barbaridades que desconocen totalmente su origen y funcionamiento. En el siglo XXI se ha inaugurado en un contexto económico, político, social y cultural marcado por lo que se ha dado en denominar globalización o mundialización neoliberal, es decir, una generalización de los valores e intereses de las fuerzas y grupos homogénicos que dominan la producción y el mercado capitalista a escala planetaria. Se ofrece una comprensión de tal historia según la cual son importantes solo ciertos hitos. Las revoluciones americana y francesa, la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, elaboración de las diversas cartas de derechos, por ejemplo, pero no así las luchas populares de liberación, la lucha por tierra de los pueblos del sur y las luchas de resistencia de comunidades indígenas y afrodescendientes. Mucho menos tales historias oficiales ponen en evidencia las acciones abiertamente contrarias a los derechos humanos llevadas adelante por potencias hegemónicas. Un hito que será de enormes consecuencias, una mirada sobre el movimiento en favor de los derechos humanos, en el desarrollo del concepto del derecho de injerencia, retomado derecho dentro de los años 90 por las organizaciones de defensa de los derechos humanos y a continuación por los estados. De hecho, en el año 1968 constituye una verdadera línea divisoria en la historia de los derechos humanos. La primavera de Praga y el aplastamiento del socialismo del rostro humano. Por los tanques del Pacto de Varsovia, las revueltas estudiantiles desde el barrio latino en París hasta la Plaza de las Tres Culturas de la Ciudad en México, donde unas centenas de jóvenes fueron masacradas por las fuerzas del orden, anunciaban un trastorno de las ideologías y traducían un cuestionamiento del orden internacional establecido por la Guerra Fría. La Convención Internacional contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes constituye un hito esencial en la lucha de la comunidad internacional y del derecho internacional contra tales actos criminales. Uno de los hitos más importantes es el movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos, alrededor de Martin Luther King, que marcó profundamente el combate por los derechos humanos, al quebrar el esquema maniqueísta impuesto por la Guerra Fría y al criticar abusos e injusticias en el seno de un país democrático. Este movimiento denunció el compromiso de los afroamericanos y de sus aliados liberales progresistas contra el sistema de apartheid en Sudáfrica. Listo. Como conclusiones tenemos que a lo largo de la historia de la humanidad, este pasó por varios sucesos con circunstancias fuertes, sufriendo desigualdad y dolor en la mayoría de la población. Todos estos hechos que se dieron en lugares y tiempos diferentes fueron los detonantes poco a poco para formar lo que hoy día conocemos como los derechos humanos, conocidos a nivel mundial. Estos derechos humanos se dieron para así no volver a pasar por estos sucesos nuevamente y así garanticen que sean respetados en todas sus formas y en todos sus tiempos, sin excepción alguna. Aún así, estos han ido cambiando y evolucionando, pues sabemos que han habido varias versiones de ellos, pero esto es por la búsqueda de garantizar que se sigan cumpliendo en derechos y en momentos y situaciones que anteriormente no estaban suficientemente claras como para ejercerlos de una forma correcta. Muchas gracias. Bueno, no ha estado todo lo claro que desearíamos esta exposición, porque se ha hablado de muchas cosas, pero no de los grandes hitos de los derechos humanos. Al principio ustedes han mezclado la fe y la religión con los derechos humanos. No tiene nada que ver. En nombre de la fe, pues han cometido vulneraciones y violaciones de derechos humanos durante toda la historia de la humanidad, en todas las religiones, no solo la religión católica, no solo la religión islámica,
sino en todas las religiones, entonces no mezclemos religión y derechos humanos. Los antecedentes remotos de los derechos humanos pues son, por un lado, lo que se ha encontrado como evidencia, el Código de Hammurabi, 1700 años antes de Cristo, que prácticamente no es un hito de los derechos humanos, pero ya era una compilación de leyes donde se regulaba pues, el proceder humano. Y es la famosa, lo conocido como ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Si una persona roba, pues se le amputará la mano, y si una persona mata, pues será muerto, etc. Después hay otro antecedente también, que es el cilindro de Ciro. Ciro era un rey. El cilindro pues, es como su nombre indica, pues un cilindro de piedra que fue encontrado en más o menos 500 años antes de Cristo, donde básicamente pues, se narra la historia de Ciro el Grande, el rey de Babilonia, que conquista Babilonia, y ese rey pues sí es el primero que tiene algo que ver con los derechos humanos, porque ustedes saben que en esa época había los esclavos. Una vez que conquista Babilonia, libera a los esclavos y permite que las personas de su reino elijan la religión que quieran. Entonces ese es el primer hito en los derechos humanos que se conoce. La antigua Grecia, pues ustedes han dicho muy bien, Grecia fundó la democracia, el ciudadano, pero había ciudadano de primera y ciudadano de segunda. Los esclavos pues no tenían derecho de ciudadanía. Y en Roma, pues Roma es, con la ley de las 12 tablas, pues es el inicio igualmente de todos los códigos jurídicos de los derechos humanos. Actualmente los que están estudiando derecho todavía estudian el derecho romano, precisamente esos derechos que están consagrados en la ley de las 12 tablas, pero igual que Grecia, esa democracia, ese poder ciudadano que existían para diríamos, los ciudadanos de primera, porque existían los esclavos, los extranjeros que no tenían derechos. Ustedes se han confundido un poco con las revoluciones burguesas. Las revoluciones burguesas pues, fueron básicamente en el siglo XVIII, las revoluciones que pasaron en América, donde América se liberó del yugo del Reino Unido mediante la Revolución estadounidense, y proclaman la Declaración de los Derechos de Virginia, que es una declaración de derechos humanos. Y lo mismo, unos años después, en Francia, pues la ciudadanía pues, logra sublevarse contra la burguesía y irrumpe lo que es la Revolución Francesa con 3 principios: igualdad, libertad y fraternidad, y es lo que se llama la Declaración de los Derechos, pero no humanos, sino del hombre. Ahí la mujer todavía no tenía nada que ver, aunque Olimpia de Gouges, ella escribió los derechos de la mujer, pero no le hicieron mucho caso. Ahí se proclamó lo que es los derechos del hombre y de los ciudadanos, y ha sido como un hito importante entre los estados, ¿no? Y ya en el siglo XX, no han hablado ustedes mucho del siglo XX, porque se han ido al siglo XXI. A principios del siglo XX, pues ustedes saben que fue la revolución industrial, con las grandes fábricas, donde ahí trabajaban niños, mujeres y hombres en turnos de 14, de 15 horas diarias. Eran esclavos prácticamente. Entonces esas luchas obreras por sus derechos fueron también muy importantes a principios del siglo XX. Toda la lucha de Gandhi por la paz,
en la lucha de las mujeres por el sufragio femenino, o sea, por el derecho al voto, a principios del siglo XX también fue muy importante. Y bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, que a consecuencia de todo el holocausto judío y todo lo demás, pues se creó las Naciones Unidas y se promulgó la Declaración de Derechos Humanos. Hasta en el siglo XX, pues ustedes saben que hasta los años 70, 80 en Estados Unidos había, bueno, sobre todo hasta en el año 60, hasta final de los años 60, había buses para blancos, buses para negros, había baños que no podían pisar los negros, solo los blancos, o sea, había esa división, y básicamente pues había una vulneración de derechos importante. Esto ha seguido hasta la actualidad, hasta el siglo XXI, ustedes saben. Miren ustedes, dentro de poco va a ser el Mundial. ¿Sí saben ustedes dónde es el Mundial? ¿En qué ciudad es el Mundial? ¿En qué país? Qatar. En Qatar, ¿verdad? Bueno, pues Qatar es me llama la atención que han escogido Qatar, que no sé lo que está pensando la FIFA, porque Qatar viola los derechos humanos de miles de individuos que los someten a esclavitud, sobre todo extranjeros que van a trabajar a Qatar, y que en los últimos 5 años han desaparecido, han muerto en Qatar como unas 10.000 personas por ese trato esclavista que tienen en sus fábricas, en sus plantaciones, en todo tipo de trabajo. Y llama la atención que los países desarrollados aprueben que Qatar sea la sede de un mundial de fútbol. Esto también tiene mucho que decir. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos una doble moral. Que por un lado se presenta una imagen, pero hay otra imagen oculta donde hay una vulneración de derechos. Entonces quiere decir que en el siglo XXI todavía se siguen vulnerando los derechos de muchísimas personas en todo el mundo. Bueno, muy bien. Sigamos, grupo 3. Buenos días, doctora, compañeros y compañeras. El día de hoy nuestro grupo, el cual está conformado por Alan Orrala, Magda Presichi, Xiomara Vallejo, Alison Criollo, María Isurieta, Anthony Moya y mi persona, Jimena Verde Soto, les vamos a hablar sobre el tema correspondiente a lo que es la Declaración Universal de los Derechos. A continuación, la compañera Xiomara Vallejo va a darles una pequeña introducción. Bueno, en cuanto a la introducción, en las que quizás sean palabras más sonoras y hermosas de cualquier acuerdo internacional, todos los seres humanos nacen libres iguales en dignidad y derechos. Los compromisos contraídos por los estados en la Declaración Universal de Derechos Humanos constituyen en sí mismos un gran logro, pues desacreditan la tiranía, la discriminación y el escarnio hacia los seres humanos que han marcado la historia de la humanidad. La Declaración Universal promete a todas las personas unos derechos económicos, sociales, políticos, culturales y cívicos que sustenten una vida sin miseria y sin temor. Son derechos inalienables de todas las personas en todo momento y en todo lugar, de personas de todos los colores, de todas las razas y etnias, discapacitados o no, ciudadanos o migrantes, sin importar su sexo, clase, casta, creencia religiosa, edad o orientación sexual. La adoptación de la Declaración Universal de los Derechos ha podido garantizar a muchas personas la libertad ante la tortura, en el encarcelamiento injustificado, la ejecución sumaria, la desaparición forzada, la persecución y la discriminación injusta, así como el acceso equitativo a la educación,
las oportunidades económicas, unos recursos adecuados y la atención sanitaria. El poder de la Declaración Universal es el poder de las ideas para cambiar el mundo. Nos inspira para continuar trabajando y así garantizar que todas las personas puedan lograr la libertad, la igualdad y la dignidad. Un aspecto vital de esta tarea es empoderar a las personas para que exijan lo que debería estar garantizado, sus derechos humanos. Zeid Ra'ad al-Hussein, Alto Comisario de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos. Bien, ahora les hablaré un poco sobre lo que es la elaboración de los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, fue el resultado de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial y la creación de las Naciones Unidas, la comunidad internacional decidió bosquejar una Carta de Derechos que afirmara los valores defendidos en la lucha contra el fascismo y el nazismo. Así se comprometió a no permitir nunca más atrocidades como las sucedidas en este conflicto, es decir, en la Segunda Guerra Mundial. Los líderes del mundo decidieron complementar la Carta de las Naciones Unidas con una hoja de ruta para garantizar los derechos de todas las personas en cualquier lugar y en todo momento. El documento que consideraban y que más tarde se convertiría en la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue examinado en la primera sesión de la Asamblea General en 1946. La Asamblea revisó este proyecto de declaración sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales y lo transmitió al Consejo Económico y Social para que lo sometiera al análisis de la Comisión de Derechos Humanos y que ésta pudiera preparar una Carta Internacional de Derechos Humanos. La comisión autorizó a sus miembros a formular lo que se denominó un anteproyecto de Carta Internacional de Derechos Humanos. Posterior a esto, esta labor fue asumida oficialmente por un comité de redacción integrado por miembros de la comisión procedentes de 8 estados, que fueron elegidos teniendo debidamente en cuenta la distribución geográfica. La Comisión de Derechos Humanos estaba integrada por 18 miembros de diversas formaciones políticas, culturales y religiosas, y entre estos integrantes se encontraba Eleanor Roosevelt, que fue la viuda del presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt, la cual presidió el comité de redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El primer proyecto de la declaración se propuso en septiembre de 1948 y más de 50 estados miembros participaron en la redacción final. En su resolución de 217A del 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General reunida en París aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos y 8 naciones se abstuvieron de votar, pero ninguna votó en contra. Y bueno, en resumidas palabras, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París, como respuesta a los actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, los cuales fueron cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Su adopción reconocía que los derechos humanos son la base de la libertad, la justicia y la paz. Esta declaración recoge en sus 30 artículos los derechos humanos considerados básicos y debido a la falta de consenso internacional que existía en ese momento sobre la obligatoriedad de proteger y respetar los derechos humanos, el documento no logró ser formalizado como un tratado internacional obligatorio para los estados firmantes y se limitó a una declaración que fue tomada como un ideal orientativo para la humanidad. Derechos de primera generación. Estos derechos de primera generación o derechos civiles y políticos son los más antiguos en su desarrollo normativo. Surgieron como respuesta a los reclamos que motivaron los principales movimientos revolucionarios de finales del siglo XVIII en Occidente. Son los que corresponden al individuo frente al Estado o frente a cualquier autoridad. Están destinados a la protección del ser humano individualmente contra cualquier agresión de algún órgano público. Estos se caracterizan porque imponen al Estado el deber de respetarlos siempre. Por eso el Estado debe limitarse a garantizar el libre goce de estos, creando mecanismos judiciales que los protejan. Entre estos derechos están que todas las personas tienen derecho a la libertad fundamental sin distinción de raza, sexo, color, idioma, posición social o económica.
también que todos tenemos derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad jurídica y que también nadie deberá estar sometido a la esclavitud o servidumbre, entre otros más. Bueno, los derechos de segunda generación, también denominados derechos de la igualdad, son fundamentalmente los derechos económicos, sociales y culturales. Estos incluyen el derecho al trabajo, a la educación, a una vivienda digna, a la salud, a la seguridad social, a prestaciones por desempleo, etc. Estos derechos humanos de la segunda generación surgen como resultado de la Segunda Guerra Mundial y de la victoria de la coalición internacional antifascista y toma fuerza en América Latina con la Constitución de México de 1917, seguida de la alemana de Weimar en 1919. Este proceso tuvo como antecedente el mejoramiento de las condiciones de vida, especialmente en los campos de lo social, económico y cultural. Al igual que los derechos de la primera generación, estos también están incluidos explícitamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y además incorporados en los artículos 22 al 27 de la Declaración Universal y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Wilder Campos en 1996 dice que según una clásica interpretación de la clasificación de los derechos humanos en generaciones, los derechos de primera generación tienen carácter negativo. Eso significa que tales derechos solo exigen que el Estado no interfiera negativamente en su realización. Por ello, son aplicables directamente, así como exigibles judicialmente. Los derechos de segunda generación tienen, en cambio, según esta concepción, un carácter positivo, pues necesitan de una acción positiva del Estado para lograr su realización. Entonces, los derechos humanos de segunda generación requieren de una actividad positiva del Estado para llevarlos a la práctica. Los ciudadanos habrán de reivindicar al Estado su intervención para la garantía y protección de estos derechos. Los derechos de tercera generación. Estos derechos comprenden de todos aquellos derechos de carácter colectivo y difusos que han venido siendo reconocidos particularmente a partir de la aprobación de la Carta de las Naciones Unidas en 1948 y tienen que ver con el desarrollo, con la calidad de vida, con la paz, con la preservación del medio ambiente y de los recursos naturales, del matrimonio cultural, con el consumo, estos como ejemplos, ¿no? Como ya dijimos, estos se refieren a los derechos colectivos de las personas o de la sociedad, tales como derechos al desarrollo sostenible, el derecho a la paz, como ya lo mencionamos, el derecho al medio ambiente sano, derecho de los consumidores o de la protección en frente a la manipulación genética. La aparición de estos derechos se debe a la necesidad de cooperación entre grupos y naciones para afrontar problemas globales. Muy bien, en cuanto a los derechos de cuarta generación, a la tradicional clasificación de los derechos humanos, por lo general se dividen en 3 segmentos o generaciones, como ya se mencionó anteriormente. Algunos autores añaden una cuarta generación de derechos humanos, que incluiría derechos que no se pueden incluir en la tercera generación, como son las reivindicaciones futuras de derechos de primera y segunda generación, y nuevos derechos, especialmente basados en relación con el desarrollo tecnológico y las tecnologías de la información y la comunicación y el ciberespacio. Los derechos humanos de cuarta generación fueron desarrollados a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI. Protegen el acceso a las nuevas tecnologías de la ciudadanía. Entre estos derechos de cuarta generación se pueden citar el derecho al acceso a la informática, el derecho de acceso a la sociedad de la información en condiciones de igualdad y no discriminación, al uso del espectro radioeléctrico y de la infraestructura para los servicios en línea, sean satélites o por vía de cable. El derecho de formarse en las nuevas tecnologías, el derecho a la autodeterminación informativa y el derecho del habeas data y a la seguridad digital. Los contenidos de los derechos humanos de cuarta generación aún están en discusión y no presentan una propuesta única. Hay algunos autores, que toman algunos derechos de la tercera generación y los incluyen en la cuarta, como el derecho al medio ambiente o conceptos de la bioética.
Otros autores los relacionan con las nuevas tecnologías y los derechos de la sociedad de la información. Ya, conclusión. Los derechos humanos en París de 1948 fueron creados con la finalidad de poner en validez los derechos de una comunidad entera, considerando los siguientes factores: libertad, justicia y paz, dándoles así a muchas personas la libertad de expresión y la igualdad sin importar género, color, idioma o religión. En estos derechos vamos a encontrar una serie de artículos, los cuales sirven para validar nuestros derechos ante cualquier acto que nos haga parecer inferiores a otras comunidades, dejando en claro que nuestro pensamiento o manera de expresar no es justificativo para que una persona nos haga sentir inválidos o avergonzados de dónde procedemos o de dónde o cómo hablamos. E incluso puedo decir que estos derechos nos han dejado tener una participación ante la ley, dejando en claro que hombres y mujeres, sin importar el género, puede ser partícipe a una decisión con respecto a un país o una nación entera, como también lo tendrá el pueblo entero. Bueno, gracias. Quizás solo aclararles o complementar los derechos de primera generación, como bien dijeron sus compañeras, son los derechos civiles y políticos. Los civiles pues son derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la propiedad. Y los derechos políticos son los derechos al voto, a la asociación, derecho a la huelga, entre otros. Muy bien. Vamos al grupo 4, por favor. Doctora Joaquina, compañeros, somos el grupo 4 y nuestro tema son los derechos emergentes. Nuestro grupo está compuesto por Andreina Carrillo, Valerie Daniela, que soy yo, Génesis Mendoza, Marcelo Morales, Anaí Naranjo y Kevin Vaca. Introducción. Derechos humanos se refiere al conjunto de facultades que en cada momento histórico concretan los valores de la dignidad, la libertad y la igualdad humana, y que están reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos en los ámbitos nacional e internacional. Estos surgen a partir de las diversas necesidades que cuenta la sociedad como grupo y la experiencia histórica que va recorriendo. Sin embargo, los seres humanos se encuentran en constante evolución y van a experimentar nuevas situaciones. De tal forma, sus menesteres van a ir cambiando tras diversas generaciones. Por tal motivo, los derechos no pueden ir en su totalidad mantenerse estáticos, y se vuelve imprescindible desarrollar, proponer y crear derechos que vayan acorde a las nuevas necesidades, teniendo como fundamento los derechos fundamentales o principales y derechos internacionales vigentes. Es aquí donde directamente se comienza a hablar sobre los derechos emergentes. La Declaración de Derechos Humanos se construye desde las diversas experiencias y luchas de la sociedad civil global, recogiendo las reivindicaciones más perfiladas de sus movimientos sociales. Estos son instrumento programático de la sociedad civil internacional, dirigido a los actores estatales y a otros foros institucionalizados para la cristalización de los derechos humanos en el nuevo milenio. Bien, en cuanto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes, pues este reconoce y se inspira en el espíritu y los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dados en 1948, y pues en los instrumentos internacionales y regionales adoptados hasta hoy por las comunidades internacionales. Asimismo, recoge y ratifica sus dimensiones de universalidad, indivisibilidad e interdependencia, y la indispensable articulación entre los derechos humanos, paz y desarrollo, inclusive también la democracia. Como ya sabemos, estos consisten en un instrumento programático de la sociedad civil internacional dirigido a los actores estatales y a otros foros institucionalizados para la cristalización de los derechos humanos en un nuevo milenio. Es por ello que el concepto de los derechos humanos emergentes responde al dinamismo de las sociedades internacionales contemporáneas y del derecho internacional, de manera en que se pueda dar respuesta a nuevos retos y a las necesidades inclusive.
Ahora, tanto los derechos humanos como los derechos emergentes se van a basar en una serie de principios de carácter universal, bueno, de carácter transversal. Estos principios, concebidos desde los espacios de la sociedad civil, plural e incluyente, los cuales son el principio de la coherencia, horizontalidad, de interdependencia y multiculturalidad, inclusión social, de género, no discriminación, participación política, y también de la responsabilidad solidaria. Ahora, los derechos humanos emergentes, en fin, son nuevos derechos establecidos en declaraciones que no tienen fuerza vinculante y que son esfuerzos de ciertos sectores en el ámbito internacional por crear o más bien rescatar del olvido ciertas garantías que las personas en el mundo globalizado y cambiante exigen para su propia vida. A continuación hablaremos un poco sobre la triple dimensión, que son los derechos nuevos, los derechos ya contemplados y los derechos extendidos, con algunos de sus respectivos ejemplos. Otro concepto emergente es que surge de la siguiente doble concepción, tal y como apunta Gloria Ramírez. La etimología del verbo emerger proviene del latín emergere, que significa salir a la superficie del agua o de algún otro líquido en sentido figurado. Por lo tanto, en tanto que adjetivo significa que sale a la superficie, que nace y que se materializa. Si aplicamos este término al concepto de derechos humanos, según Ramírez, nos lleva a identificar aquellos principios, prerrogativas que hoy aparecen como reivindicaciones de la sociedad civil globalizada y que devienen exigencias éticas ante los estados y la comunidad internacional. Un poco más abajo, por favor. La gran diversidad que nos encontramos cuando estudiamos esta cuarta generación de derechos se materializa aún más a la hora de intentar clasificarlos, encontrándonos con una variedad de derechos de muy distinta índole que van a adoptar formas muy dispares. Algunos con reivindicaciones un tanto peculiares, aunque no menos importantes. Así se agrupan de la siguiente manera. Primero, los derechos nuevos. Estos son aquellos que no van a tener ningún antecedente jurídico conocido o que directamente van a tener escasos vínculos con los derechos reconocidos jurídicamente. No es más que la consecuencia directa de la evolución de la sociedad y sus nuevas necesidades, las cuales son transformadas a medida que también lo va haciendo la realidad que nos rodea. En un mundo globalizado, los derechos humanos han mutado a nuevas formas que hasta hoy, hace poco, no podían ser concebidas. Son muchos los derechos que podemos enmarcar en este grupo y destacamos el derecho a la renta básica, el derecho a una muerte digna, derecho a migrar y derechos relacionados con la orientación sexual. Luego tenemos a los derechos contemplados, o también anteriormente contemplados, pero que han sido sumergidos. Estos son una necesaria transformación y evolución de la sociedad internacional para que puedan ser reconocidos y potenciados. Son consecuencia directa y necesaria de las anteriores. Este grupo abarca dos divisiones. Primero, las nuevas interpretaciones, que se reinterpreta como el contenido clásico de los mismos. En ella encontramos un derecho a la salud, a la asistencia sanitaria, a los medicamentos, el derecho a la educación, el saber, el conocimiento, la formación continuada, la inclusión y la erradicación del analfabetismo. Como segunda división está la ampliación de contenidos, que se pone de manifiesto, en ella se pone de manifiesto la necesidad de un mayor desarrollo en cuanto al contenido y límites de esto. Podemos destacar los derechos a la seguridad vital, a la interculturalidad y el derecho a la tutela de todas las manifestaciones de comunidad familiar. Derechos extendidos. Son aquellos que son trasladados a colectivos que tradicionalmente no han disfrutado de ellos y que ahora demandan una posición de igualdad frente al resto de personas que sí que los tenemos. Este grupo de derechos suelen estar en primer plano de discusión y reivindicación, ya que causan una mayor sensibilidad social. A destacar, tenemos el derecho al matrimonio del colectivo homosexual y el derecho al voto del inmigrante.
Cuando hablamos de derechos nuevos y emergentes, tenemos que hacerlo teniendo en cuenta esta triple dimensión, la cual nos hace ver que no todos los derechos que se contemplan en esta cuarta generación son nuevos ni están sumergidos. Bueno, como conclusión vamos a tener que los derechos emergentes suponen una nueva concepción de la participación ciudadana, dando voz a actores nacionales e internacionales que tradicionalmente han tenido un nulo o escaso peso en la configuración de las normas jurídicas nacionales, como las ONG, los movimientos sociales y la ciudad. Son por lo tanto reivindicaciones de la sociedad civil que aspira a un mundo más justo y solidario. Como segunda conclusión está, los derechos emergentes ofrecen la oportunidad de rigorizar la enseñanza del derecho, con una visión enfocada en problemas sociales y no solo jurídicos, con mayor autoconocimiento para incidir de manera asertiva y efectiva en el diseño o creación de políticas públicas. Estos derechos tuvieron impacto en la formación del sistema internacional y debido a esto, gran parte del desarrollo normativo de los derechos humanos ha tenido lugar en un contexto de profunda división universal. En la Declaración de Derechos Humanos Emergentes se establecen principios transversales que sirven de base para la interpretación de los derechos humanos, tales como seguridad humana, no discriminación, inclusión social, solidaridad, género, participación, entre otros. Gracias. Bueno, muy bien. Creo que nos quedamos hasta aquí. Solo decirle en cuanto a los derechos humanos emergentes, que es una construcción de la sociedad civil. Esto no tiene nada que ver con la ONU, sino con ONG, o sea, organizaciones no gubernamentales, que son estudiosas de los derechos humanos y que han incorporado nuevos derechos que se están también incorporando en distintos estados, como es el derecho al matrimonio del colectivo homosexual, el derecho a la renta básica, que es un derecho que, bueno, que existe en los países desarrollados, desgraciadamente aquí todavía no existe, el derecho a una muerte digna, que es un derecho a la libertad individual. También destaca, por ejemplo, el derecho no solo a la salud, que era el derecho clásico de segunda generación, sino el derecho a la asistencia sanitaria y a los medicamentos, porque no hacemos nada con tener el derecho a la salud si después vamos a un dispensario, no nos atienden como es debido y además nos dan una receta, sobre todo a las personas que tienen escasos recursos, entonces no les solucionan su problema de salud. Entonces son nuevas interpretaciones, nuevos alcances de estos derechos ya en el siglo XXI. Muy bien, continuamos el próximo día, o sea el jueves, y vamos a comenzar, o sea, continuamos con los dos grupos que faltan y comenzamos otro taller que se llama Mecanismo de Protección de Derechos Humanos. ¿De acuerdo? Bueno, muchísimas gracias a todos y nos veríamos el próximo jueves.